Comenzamos en un detective policial llamado Ronan O'Connor y nos encontramos siguiendo la pista de un asesino serial conocido como el Campanero. Pero al encontrarlo en la cima, en el departamento más alto, el asesino lo termina lanzando por la ventana. Después de levantarse y sorprenderse de que está con vida, intenta volver a subir para atrapar al asesino, solo para encontrarse de que en realidad no podía abrir la puerta, y al ser golpeado por ella logra ver su cuerpo tirado en el suelo. Desesperado intenta volver a entrar sin poder lograrlo, y de repente se encuentra con el Campanero, que le dispara 7 veces seguidas, ya que bueno, no era suficiente con una bala. Después de recibir 7 disparos, muere por completo, cambiando todo su entorno y volviéndose un fantasma. Y así es como empiezan las aventuras de Ronan O'Connor en Murder Soul Suspect. Pero antes de seguir con historias de detectives, fantasmas y asesinos, te recuerdo que si te gusta cualquier tipo de contenido sobre videojuegos, aquí abajo te puedes suscribir al canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube siempre te avise y te diga cuando subamos un video. Así que, sin más nada que decir, sigamos con la historia del policía Ronan O'Connor. Después de ser asesinado brutalmente, ojo, 7 disparos a la vez, nuestro protagonista intenta seguir al asesino que se está yendo, pero de repente se encuentra en un lugar blanco con una luz brillante. Y por cierto, este sigue siendo un muy buen policía, porque después de muerto, siendo un fantasma, aún intenta perseguir al asesino. Bueno, ojalá que los policías de la vida real sean así, sinceramente. Bueno, siguiendo con la historia. En ese lugar blanco que parece el cielo, se reencuentra con su difunta esposa, Julia, la cual le dice que para poder pasar al otro mundo, tiene que terminar una misión que dejó pendiente antes de su muerte, la cual es descubrir la identidad de su asesino. Después de haberle dicho todo eso, vuelve al mundo y logra visualizar a una niña. Al perseguirla como todo acosador, logramos alcanzarla. Hablamos un poco con ella y nos explica un poco lo que es ser un fantasma. Y también nos dice los peligros que conlleva, como los demonios que persiguen a los fantasmas, que obviamente nos perseguirán por el resto del juego. Después de terminar de hablar con la niña, o sea, ¿qué creíste? ¿Que le íbamos a secuestrar? No. Este día no. Bueno, pero el caso, después de terminar con esa niña y tener un poco la idea más clara de lo que tienes que hacer, nuestro protagonista se devuelve a su escena del crimen. Obviamente, utilizar nuestros dotes de detectives. O sea, encontrar pistas. Luego de ir acostumbrándose a sus poderes y descubrir algunas pistas, se adentra al edificio para seguir investigando. Mientras se adentraba al edificio, se encuentra con uno de los demonios de los que le habló la niña. Y bueno, para que sea un poco más fácil, le diré el nombre de la niña de una vez, la cual es Abigail. Ahora bien, siguiendo con el demonio, Ronan logra esconderse y acabar con él por completo. Luego de acabar con el demonio, Ronan va al departamento donde se consiguió con el asesino para encontrar pistas de por qué estaba ahí o dónde podría estar. Pero descubre que el asesino estaba ahí porque estaba buscando a una chica. O sea, además de asesino, acosador, Y ojo con la pedofilia, solo digo eso. Al seguir viendo pistas, logra descubrir que la chica se dirige a la iglesia. Y bueno, esta chica parece que también se lo busca, porque nos da la reputación de los curas con los niños, ¡Ja! Cuidado. Así que vamos directo a la iglesia y después de llegar a la iglesia logra encontrarse con la chica que increíblemente podía verlo y escucharlo. Al hablar un poco con ella descubre que el asesino estaba buscando en realidad a la madre de la chica, que por cierto se llama Joy. Su madre es una medium que trabajaba con la policía en el caso del Campanero. Y bueno, obviamente al descubrir que sus objetivos se cruzan, Ronan le pide que trabajen juntos, pero ella lo rechazaba y se va. Estando perdido, Ronan activa su modo acosador y la persigue. O bueno, eso intentó porque la perdió. Porque bueno, la iglesia se volvió más peligrosa que antes para los fantasmas. Porque bueno, con la reputación que tienen los curas, normal que haya más de un demonio ahí dentro, Así que bueno, luego de que nuestro protagonista se zafase de ellos y logra salir, la perdió de vista por completo. Pero recordando un poco de su conversación, descubre que Joy se dirige a la comisaría, en busca del cuaderno que tenía su madre que estaba custodiado por la comisaría. Al llegar, busca nueva información sobre el caso, pero no encuentra absolutamente nada. Y al encontrarse de nuevo con Joy, logra convencerla para que trabajen juntos. Así que después de descubrir con quién trabajaba la madre de Joy, se dirigen a su oficina a buscar el diario. Después de esquivar a todos los guardias, logran llegar a la oficina de Baxter. Baxter es el policía que trabajaba con la madre de Joy. En esa oficina encuentran el libro que estaba buscando, el cual ese libro dice e informa que el asesino la estaba buscando.
Después de salir de la comisaría esquivando absolutamente todos los guardias, descubren que el último caso que estaba estudiando la madre de Joy era sobre el cementerio de Ashland, obviamente siendo ese el próximo objetivo de nuestro protagonista. Pero antes de eso, Joy decide separarse momentáneamente, diciendo que se verían en el cementerio. Buen momento para separarte, Joy, buen momento. Al llegar al cementerio te reúnes con Joy y empiezas a buscar si hay una relación entre ese cementerio y el caso del campanero. Al investigar un poco qué le pasó a la chica que murió ahí, se encuentran con su fantasma, pero cuando intentan acercarse a ella, se escapa. Entonces Ronan activa su modo acosador nuevamente y la persigue. Y al alcanzarla descubre que ella lo estaba guiando a un lugar para decirle algo. Uy, ¿qué será? Al momento de intentarla sacar del agua, cuando sus manos se tocaron con Ronan, pudo ver los recuerdos de ella. Pero él, como todo hombre respetuoso, separó sus manos inmediatamente, diciendo que no quería adentrarse en recuerdos ajenos. Así que aprendan, gente chismosa, aprendan, viejas chismosas vecinas. Pero bueno, ella insistió en que los vea. Al hacerlo, logra ver cómo el campanero la arrastró en una silla amarrada y la tiró al mar. Luego de eso, Sofía sale corriendo. Entonces Ronan decide volver con Joy, que al contarle lo sucedido descubren otra pista con el libro de su madre sobre un sobreviviente del asesino, que está en el hospital psiquiátrico. Así que se preparan para ir para allá, no sin antes que Ronan visitara la tumba de su esposa diciendo que pronto estarían juntos. ¡Qué bonito, Dios, qué bonito! Oh. Luego de llegar al psiquiátrico, como siempre tienen que escabullirse, hasta entrarse a la habitación de Iris Campbell. Al llegar encuentran a dicha chica en una habitación llena de dibujos, pero llena, en donde la chica, bueno, no parece estar en mucha disposición de querer hablar. Después de investigar en la habitación logran descubrir su pasado, el cual fue víctima del campanero junto a su hermana. Pero su hermana logró liberarla y hacer que ella corriera. Pero bueno, lo intentó porque, bueno, murió en el intento. Después de eso se enteraron que su hermana llamada Rose en realidad estaba dentro del cuerpo de Iris. Y bueno, pasan cosas, arman un alboroto y obviamente tienen que escapar, llevándose a Iris con ellos. Después de haber secuestrado a Iris, le hacen algunas preguntas para descubrir por qué el asesino fue tras ella. Pero no descubren nada, hasta que Ronan recuerda que la hoguera con la que mataron a Rose ya la había visto antes, en la gala del museo, así que esta vez solo deciden dirigirse hacia allá. Al llegar, Ronan descubre que todas las víctimas fueron asesinadas como si fueran brujas. Y bueno, al seguir investigando un poco, se encuentra con Joy, que decidió ir de todas maneras. Al subir al segundo piso, descubren que el policía Baxter tiene algo que ver con todo esto, y que parece ser que el campanero está yendo a por los mediums. Con eso en mente decide ir a buscar a Baxter a buscar pistas. Pero al salir del museo, ve a patrullas policiales dirigiéndose a un lugar. Al seguirlas, descubre que fueron a la iglesia. Al llegar se encuentra con Joy intentando entrar, y al perseguirla y entrar, Joy termina siendo agarrada por los policías. Y bueno, Ronan le vale 3 pingos y sigue buscando pistas por su cuenta. Y bueno, descubre que Iris fue asesinada aplastada por una estatua. Y bueno, fue por el campanero, así que bueno, el campanero te está haciendo una racha de vacas, bueno, increíble, Al seguir investigando, descubre que en el camino, el campanero mató a varias personas que estaban en la iglesia, como el sacerdote que intentó proteger a Iris. Después, descubre una llave que le muestra una casa, y en esa casa, ni nada más ni nada menos, se oculta el asesino. Así que después de recordar a Joy y hablar con ella y contarle lo sucedido, sigue su camino hacia la casa del juicio. Al entrar, ve muchas cosas sobre el caso del campanero, y lo más importante, encuentra el cadáver de Baxter junto a su fantasma. Verga, mataron al calvito. Y le cuenta lo que ha investigado del caso, y también le avisa que la madre de Joy está viva, y le dice que el campanero le dijo que esta noche su letal instrumento volverá a matar. Y bueno, como que no se dio cuenta que el letal instrumento ya ha matado a varias personas esta noche. Y después de investigar ese lugar, descubre la verdad en un recuerdo de Abigail, siendo encerrada en un lugar mientras decía que mataría a todas las brujas, demostrando así que ella es el asesino, el campanero. Descubriendo esto, intentan buscar alguna pista para saber dónde estará, así descubriendo que el letal instrumento del que hablaba era la horca con la que fue asesinada Abigail. Con eso en mente, Ronan se dirige rápidamente al museo otra vez. ¿Dónde está la horca? Al llegar, ve la puerta forzada, y al entrar, ve al campanero intentando matar a Joy. Y descubrimos que la persona que está utilizando como recipiente a Abigail, en realidad era Drex, el cuñado de nuestro protagonista. Al intentar acercarse, descubre que Abigail tiene el poder de poner las manos en el suelo, que nos interrumpía el camino.
camino. Así que sí, Abigail no estaba jodiendo todo el camino con esas manitos, Ahora con más razón la vamos a matar. Bueno, ya está muerta, pero bueno, ustedes me entienden. Después de esquivar las manos y poseer a Joy, le recuerda que tiene el poder de pegar un grito que perjudica a los fantasmas. Al usarlo, logran que Abigail salga del cuerpo de Rex. Abigail, como la tramposa que es, viendo la oportunidad, se acerca a ella y la toca, viendo sus recuerdos justo en el momento de su muerte, así descubriendo todo el misterio y cómo ella utilizó a Rex y a Baxter para asesinar a las víctimas. Y bueno, que mató a Baxter porque ella no le servía. Así son, ya no le sirves y te botan. Y lo más impactante, que descubre que el mismo Ronan fue una de las marionetas de Abigail, matando a Sofía, la fantasma que vimos en el cementerio. Al descubrir toda la verdad, Ronan se arrecha, por una manera se arrecha, y se acerca a Abigail. Pero ella justo activa los hacks y pone a los demonios en el suelo, haciendo que se hunda a Ronan. Pero Ronan logra agarrar a Abigail antes de hundirse, haciendo que ella quede atrapada en su propia trampa y él logra escapar. Así terminando este misterio, con Joy reuniéndose con su madre y Ronan ya no tiene más cosas pendientes, haciendo que pueda reunirse con su esposa de nuevo. Y así es como terminan las aventuras de Ronan O'Connor en Murder So Suspect. Y bueno chicos, hasta aquí el resumen de este gran título. Y si te gustó el video y quieres más videos tipo resúmenes, te recuerdo que aquí mismo te puedes suscribir y darle un pedazo de like para más. Y comenten qué otro tipo de juego o otro juego, qué otro título quieren que resuman en el canal. Así que nos vemos en el siguiente video. Chao.